Hola a todas y todos, bienvenidos a La Teoría del ICANN, su podcast de ciencia, tecnología, innovación, lingüística y mucho más. Y ahí, como siempre, me encuentro con mi... ¿Cómo? Lenguaje claro. Sí, me interrumpiste en mi precioso inicio, Sergio. Y bueno, te pregunto, ¿cómo estás, estimadísimo Bien. Sergio Muñoz? Cansado, venimos saliendo ya de un par de actividades de divulgación, donde tuvimos mucha gente, tuvimos ahí en el cine, ¿cierto? Cine más ciencia, tuvimos Ciencia en tu Plaza, con mucha gente, muchas iniciativas, muy bonito todo, así que cansado, pero muy contento espiritualmente. Sí, con el corazón llenito de este mes del mar, este mes de mayo, que estuvo lleno de actividades, pero... Saliendo ya del mes de mayo, Lical, para ser más preciso. ¿Cómo? Saliendo del mes de... Sí, pues, terminando. ¿Comiste pescadito? Sí, mucho. ¿Y tú? Sí. ¿Harto? ¿Qué pescado? Cascajo. Siempre hablé de cascajo. Ni siquiera conocí un cascajo, soy mentiroso. Ya, como siempre, muy largo y no hagamos esperar más a nuestra querida invitada del día de hoy, lingüista, profesora, capa en lenguaje jurídico, lenguaje claro. Con un fuerte aplauso recibimos a la doctora Paulina Mesa. Un aplauso. Amiga de la casa. Sí, hola Sergio, hola Vical, ¿cómo están? Oye, Paulina creyó en nosotros cuando aún éramos unos incipientes yogurín. Cuando yo todavía estaba Sí. en la máquina de coser, Sí. fabricándome, haciéndome. Tal cual. Sí. Cuando no eran tan famosos como ahora. No, siempre humilde. ¿Y cómo estás, Paulina? Cuéntanos. Bien, todo bien. Contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Además que no conocía a Lical, así que está bueno conocerlo también. Muy bien. Y cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Estoy ahora en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena. Estoy ahí con docencia, con investigación, como siempre, con un Fondesit ahí sobre lenguaje claro, con un cargo de gestión también, la dirección alterna del doctorado en educación, así que con hartas cositas, pero bien, entretenida. ¿Partió ya el doctorado? Partió el doctorado en educación, primera cohorte, 24 de marzo comenzamos las clases, 3 estudiantes, así que súper bien, y además tuvimos muchos postulantes, más de 20 hubo, así que fue difícil seleccionar a los 3, pero ahí están. Bien. Ah, buenísimo. Mira, Sí. qué interesante eso. Oye, y para quien no conoce a Paulina Mesa, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Nací en San Antonio, quinta región, litoral central. De ahí estuve hasta los 17, que me fui a estudiar a Valparaíso, al pregrado, a la Universidad de Playa Ancha. ¿Qué estudiaste ahí? Pedagogía en castellano. Mm. Pedagogía en castellano, licenciatura en educación. De ahí seguí el magíster en lingüística aplicada y de ahí el doctorado. ¿Qué te llevó hacia las letras? ¿Algún profesor? ¿Algún profesor? ¿Tus padres? ¿Amigos? Yo creo que tiene que ver como con mi acercamiento temprano a la lectura. Aprendí a leer súper chica, como a los 3 años, de hecho. Entonces, como que eso me abrió el mundo de muchas cosas, pues. Entonces, leía todo, o sea, literalmente todo lo que tenía a la mano. ¿Libro favorito? De chica. El primer libro que leí, como libro completo, poquito después de que aprendí a leer, El Principito. Fue el primero. El primero. Bonito libro. Sí, pero leía, o sea, pasaba tiempo en la casa de mi abuela, donde si no había nada para leer, leía la Biblia. Ese nivel de rebuscándoselas para leer. Es que si no había más, era Condorito o la Biblia. Entonces, ¿cachai? Pero todo, la etiqueta del champú, libros más como de cirugías que tenía mi papá en la casa, como... Yo creo que por ahí viene el tema de la lectura, las letras, por eso, porque muy chica empecé con el tema de lectura. Con el Condorito tengo algo, como que siempre lo asocio. Yo compraba Condoritos Ya. cuando, no sé, iba a Valparaíso a ver una tía, a Viña, me compraba el Condorito y me iba leyendo. Condorito, un astritón y un juguito en caja. Un capo. Entonces, claro, estudiaste ahí el pregrado. Entonces, y una vez terminaste el pregrado, al tiro te lanzaste con el magíster y después el doctorado. Tipo, esa es una cosa, una confesión que no salga de aquí. Estudié pedagogía en castellano, pero nunca he hecho clases como profesora de castellano. Ya. Por la misma razón, porque terminé el pregrado en enero, creo que me titulé, y ese mismo año empecé el magíster en lingüística aplicada. Luego terminé el magíster en enero del 2009, en marzo del 2009 empecé el doctorado,
terminé el doctorado en el 2014 y el 2015 empecé el postdoctorado. Entonces nunca finalmente ejercí como profesora de castellano. Así que solo desde la teoría sé lo que es ser profesora en la sala de clases de enseñanza media, ¿no? Pero te queda como esa espinita de decir, pues, ¿algún día me gustaría hacer clase o ya definitivamente prefieres dedicarte a la investigación propiamente tal? No, yo creo que ya no volví a la sala de clases del colegio. Estuve en las prácticas solamente, pero no siento que no tendría las herramientas para hacer eso. Yo creo que hay que tener conocimiento fresco que no tengo de planes, programas, cosas de ese tipo. Y también cierta habilidad de manejo de masas difíciles que creo que no creo que... ¿Y qué te llevó a llevar esa línea? Tan acelerada, ¿cierto? Bueno, sí, pero también de... Sí. A ver, primero, cuando estaba en el pregrado, desde que estaba en segundo año, empecé a ser ayudante de un profesor de latín y gramática diacrónica, que gramática diacrónica es esto de la explicación de cómo avanza una palabra desde el latín hasta el español, o sea, como no sé, como de aquam se pasó a ser agua, toda la historia de eso, ese era mi curso del que hacía ayudantía. Y este profesor me sugiere que no me vaya a la sala de clases, sino que por qué no hago un posgrado. Entonces, como que justo calzó con una espinita que tenía yo, que era como, estoy terminando esta carrera y en realidad no aprendí tanto de lenguaje como yo pensé que iba a aprender. O sea, mi intención de estudiar pedagogía en castellano no fue tanto por la pedagogía, sino que por más bien aprender más del mundo de las letras. Esa era mi intención. Entonces ahí dije, sí, esto es lo mío, me voy al magíster. Termino el magíster cuando estoy terminando y todavía sentía eso como, bueno, aprendí mucho de lingüística, que era algo que no conocía tanto en el pregrado, pero todavía siento que no sé tanto de investigación porque era lingüística aplicada, como lingüística para la sala de clases. Entonces dije, necesito aprender de esto, pero más desde la teoría, más desde la investigación, para hacer investigación, y ahí entré al doctorado. Y a esas alturas yo creo que ya tenía como, no sé si la idea o la certeza de que en realidad mi vocación, más que ser profesora, más que ser cualquier cosa, era estudiar esto que me interesaba, más que cualquier otra cosa. Entonces ahí termino el doctorado y hago el postdoctorado hasta el 2017. Entonces fue una ruta del 2000 al 2017 sin parar estudiando lingüística en definitiva. Y por eso nunca fui al colegio. ¿Sabes? Como nunca se dio, porque además estaba afortunadamente becada en todos los programas que hice de posgrado, entonces no tenía que trabajar. Bueno, aquí nosotros leemos que tu postdoctorado fue especializado en escritura científica. Sí. ¿De qué va esto de la escritura científica? Y se diferencia mucho de lo que aprendiste en pregrado, tuviste que aprender mucho, leer mucho. ¿Cómo fue el camino hacia ese tipo de escritura? Quizás no tan literaria o tan de ficción, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad, la literatura nunca fue lo mío. Nunca fue lo mío, o sea, como teoría literaria. Yo entro a este mundo de las letras, claro, porque me interesaba la lectura, narrativa, no narrativa, ficción, no ficción, pero leer. Pero cuando entro al pregrado, la literatura o la teoría literaria nunca fue mi área, siempre fue lingüística. Y después cuando hago el doctorado, empecé con la escritura académica. Empecé a estudiar el género tesis. Entonces, cómo se escribe una tesis, cómo son las tesis, cómo se organizan las tesis, cómo son las tesis de distintas disciplinas. Ese fue mi tesis de doctorado, de hecho. Mi tesis de doctorado era estudio de tesis de distintos niveles. Finalmente, cómo cambiaba una tesis de licenciatura a una de magíster, a una de doctorado. Esa era como la idea central. Entonces, cuando termino el doctorado, digo, bueno, ya sé de escritura académica, ¿qué pasa con la escritura científica? ¿Es lo mismo una tesis que un artículo de investigación, por ejemplo? Y ahí me metí al tema de la escritura científica, que tiene que ver precisamente con la producción de artículos de investigación. Y ahí entonces en el postdoc estudié, describí artículos de investigación de 5 áreas de la ciencia distintas: medicina, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la ruta un poco. Oye, y antes de continuar, porque tú después transitaste hacia el mundo jurídico, de la salud y todo aquello, pero antes de pasar para allá, nos gustaría ver algunas fotos de la academia, de tu trabajo. A ver si tenemos ahí algunas fotitos. Claro, porque me imagino que al escribir tanto tu tesis de magíster, de doctorado y ya después tu postdoctorado,
Me imagino que también nace el interés, por ejemplo, de ir a congresos, a simposios, seminarios. Si nos puedes contar alguna experiencia que te haya marcado o que te haya parecido interesante, y de pasada quizás alguna ciudad que te haya gustado dentro de tu periplo por la investigación. Y justamente esa fue una de las cosas que empecé a hacer en el magíster, el tema de participar en congresos, conocer a otros investigadores, que me llevó precisamente, quiero seguir en esto. Y seguir esto como de forma más profesional y me llegué al doctorado. Entonces, fue súper interesante como empezar a poder mostrar como las investigaciones propias, en definitiva. Eso fue lo que me gustó, ¿no? Compartir ideas propias en estos contextos académicos. De ahí, una de las primeras ciudades que visité, creo, para un congreso de estudiantes que he comprado fue Concepción. Y que con unas amigas y mucha gente hasta ahora se acuerda de ese congreso porque cuando íbamos en el tren chocó. Oh. Digo, ¿qué choca un tren? Con un auto que se cruzó en la... No, un irrespetuoso que no... la vía. Chuta. Fue un poco accidentado, ese fue el límite. Y después, como ciudades interesantes, he hecho Barcelona, por ejemplo, que porque hice mi estadía de doctorado allá en Barcelona. Amsterdam me ha gustado mucho. Como ciudades que he visitado por temas académicos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ahí estoy en Machalí, pero metida en la montaña en Machalí, en un lugar que se llama el Noi Puma Lodge, que es un hotel, un refugio de montaña, en definitiva. Muy metido en la montaña. De hecho, se puede acceder solo en cierto tipo de autos. Así que ahí estoy en Santiago, se llama Las Majadas de Pirque. Y atrás ese que es un hotel y mantiene ese... Sí. Claro, es que ese precisamente no es el hotel, pero dentro del mismo sitio está ese palacio que es como de inicios del siglo XX. Y lo puedes visitar, es súper bonito. De hecho, creo que para eventos lo usan mucho. Ese manito pequeño. Cuando nació mi hija, mi pequeña, diciembre del 22. ¿De cambio? Muchísimo, muchísimo, sí. Imaginamos que sí. Sí, de hecho, para las cuestiones académicas también, por los viajes ya bajaron la intensidad, bajaron la cantidad, la frecuencia, pero sí, diciembre del 22. Ahí, eso es hace poquito, vino también invitado por mi Fondecita actual, vino este abogado, ex juez de Argentina, Alejandro Retegui. Y ahí tenemos este libro que estamos mostrando que tengo un capitulito. Él publicó un libro sobre lenguaje claro, invitó muchísima gente de España, de distintos países de Latinoamérica, y salió ese libro y nos trajo uno de regalo para el Departamento de Ciencias Jurídicas. Así que ahí estamos recibiéndolo. Hizo una estadía con nosotros acá en enero de este año, estuvo súper bueno. Ahí estoy, Nevados de Chillán. Todo eso es ocio, nada es trabajo. Todo eso es ocio. Pero si no, toda la vida es trabajo. Sí, eso es Berlín. Fuimos con un amigo. Andábamos en un congreso y fuimos 2 días a Berlín. Entre congreso y congreso teníamos un congreso en Barcelona y otro en Belgrado, en Serbia. Y entre esas 2 ciudades hicimos una escala en Berlín y nos dimos unas vueltecitas. Dígale una por Berlín con manjar. No, con crema pastelera me gusta a mí, no me gusta como está muy empalagoso. Oye, y Paulina, nada que ver, y no está en la bota, pero ¿cómo te manejas con los idiomas entre tantos viajes? ¿O solo con el inglés también? Sí, con el inglés hay como un mito, y de hecho la gente que no sabe qué hacen los lingüistas es como eso. ¿Estudias muchos idiomas? No, no es eso. Hay gente que lo hace, sí, por supuesto, hay gente que domina muchos idiomas, pero no es mi caso, con inglés y eso. ¿Y latín? Latín desde el pregrado, claro. Sí, latín. ¿Nos puedes decir algo en latín? Sí, me gustan del latín. Bueno, yo les conté, más que hablar el latín, estudiaba como las estructuras gramaticales, pero también hay algunas como frasecitas bien bonitas. Una para contexto académico podría ser quod natura non dat, Salamanca non prestat. A conjuro. Oye, cuidado que ha salido una cabra. No, significa lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta, como haciendo alusión a la Universidad de Salamanca. Entonces, lo que la naturaleza no te lo da, la mejor universidad no te lo va a poder. Ese es el sentido de la frase. ¿Cómo llegamos entonces? Bueno, estábamos estudiando lingüística. Sí. ¿Cómo llegamos al lenguaje claro entonces? ¿Cómo llegamos a
al estudio de la comunicación jurídica y el lenguaje claro también en la medicina, en salud. Eso fue un poco una coincidencia de la vida. Cuando estaba yo empezando mi tesis doctoral en la Católica de Valparaíso, desde la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso le piden al que era el director del programa en ese momento de mi programa de doctorado que necesitan armar un programa de competencias comunicativas para estudiantes de Derecho, porque la intención era reformular la malla curricular e incluir 4 cursos que tuvieran que ver con competencias comunicativas, que era expresión oral, expresión escrita, comprensión de textos y argumentación. Parece obvio, pero ¿cuál es la debilidad ahí? Básicamente lo que estaban notando es que los estudiantes no les iba mal a los estudiantes de Derecho, no porque no tuvieran capacidad, que en general, sobre todo los que entran en la Católica de Valparaíso en Derecho, les va muy bien, sino que no tenían las herramientas para comunicar lo que estudiaban. Entonces les iba mal en los exámenes orales porque no eran capaces de expresarse de forma oral de forma clara o de forma precisa. Les iba mal en las pruebas escritas porque no tenían las herramientas para escribir de forma adecuada académica, y lo mismo para argumentar, o sea, no tenían las herramientas para argumentar, y antes de todo eso tampoco comprendían tan fácilmente lo que leían, sobre todo cuando se trataba de textos disciplinarios. Entonces, ese era un poco, a eso apuntaban los 4 cursos, a reforzar esas 4 áreas, esas 4 habilidades. Entonces, cuando estoy entonces empezando la tesis, le encargan esto al director del programa y le encarga a un compañero y a mí, nos invita a participar en este proyecto. Porque estábamos trabajando nosotros escritura académica, entonces teníamos algo que ver con eso. Todavía nada de derecho, pero algo estábamos viendo del tema. Armamos el proyecto, lo presentamos, se incorporan estos 4 cursos a la malla curricular y entonces quedamos haciendo clases, en definitiva, de estos 4 cursos. Y ahí lo que me pasa cuando empiezo a hacer clases en Derecho es que me doy cuenta de que los estudiantes no necesitan solamente cuestiones generales de ortografía, puntuación, expresión oral, sino que necesitan escritura, expresión oral, comprensión y argumentación, pero para su disciplina. No les servían cuestiones generales como para transversales, por decirlo bueno. Entonces, ahí me doy cuenta y yo no sé nada de esto. No sé nada de esto y tengo que enseñarles, tengo que ayudarles, y ahí surge un poco la idea de mis fondos de iniciación, que tiene que ver con eso, como de aprender en definitiva de la disciplina de Derecho, y además agrego medicina porque quería tener la comparación como con otra área de la ciencia distinta, pero la intención era esa, como aprender de esta disciplina para después en algún momento poder enseñar. Por ahí se nace el Fondesit y después me dedico en el Fondesit regular, empiezo a ver otras cosas de las que no me estoy enterando, que me hace falta conocer, y me meto en el tema del lenguaje claro. Pero la idea de investigación surge como por una necesidad de la práctica docente, en definitiva. Ese es un poco el recorrido. A mí, bueno, a partir de lo que nos comenta, me surge una duda porque ¿cómo es el proceso de quizás, no sé, leer un texto o aprenderme cierta materia, pero después no tener las competencias para quizás ordenar la información para que tú sepas que yo lo sé? ¿Cómo es ese trabajo de enseñar esas técnicas para que el estudiante sepa ordenar sus ideas, sepa ordenar la idea que quiere expresar, iniciarla, desarrollarla y finalmente concluir? ¿Cómo es un poco ese proceso? En mi caso parto desde lo más micro a lo más macro y partimos con cuestiones súper específicas, concretas, pequeñas, como ortografía. Ortografía literal, ortografía acentual, y de ahí vamos avanzando como en los niveles. Entonces empezamos por ortografía, que es súper micro, es a nivel de letra, por decirlo de alguna manera. Claro. Después aprendemos a estructurar oraciones, o sea, agrandamos un poquito la unidad. De oraciones pasamos a los párrafos y de los párrafos pasamos a los textos. ¿Ves? Como que partimos desde lo chiquitito y una vez que van dominando esos chiquititos van uniendo más cosas hasta dominar ya el texto completo. Y de ahí pasamos a lo disciplinar. Todavía nos captamos la generalidad de la escritura, de la ortografía, y de ahí pasamos a la disciplina, que tiene que ver con la redacción de textos específicos de la disciplina. Sí, yo me imagino ahí lo complejo que debe ser escribir un texto jurídico, porque una coma nomás ya le cambió todo el sentido. Sí. Además tiene que ser claro, además la gente también lo tiene que entender. Es que me imagino que no debe quedar, o sea, en ese texto no debe quedar espacio ni a la interpretación ni a la duda, o sea, debe ser
lo que está escrito ahí debe ser entendido universalmente por todos para no generar vacíos ni cosas de ese estilo. Y lo que pasa ahí justamente, o sea, pasan varias cosas, pero uno es que hay varios casos conocidos típicos de que el abogado, casos como famosísimos de empresas contra trabajadores, por ejemplo, donde se resuelve el caso a favor de uno u otro por una coma que puso y que permitía interpretar la información de una manera o de otra. Ni siquiera por grandes argumentos, por grandes defensas, que también las hay, pero la habilidad en estos casos que son más famosos desde el punto de vista del lenguaje claro, es que una coma que la puso en el lugar X y cambió la interpretación de la información. Pero además hay otra tensión ahí, como ustedes dicen, que finalmente no todos los abogados están de acuerdo con la utilidad del lenguaje claro y con la incorporación del lenguaje claro al lenguaje jurídico. Entonces, ahí hay otro trabajo, porque hay algunos que dicen, por ejemplo, hay un manual bien famoso que se llama Legal Writing Style, se llaman. Y ahí, claro, hablan de esto, de la ambigüedad, de una ambigüedad calculada. O sea, finalmente lo que dicen estos autores es que la ambigüedad tiene que usarse como una estrategia en el ámbito jurídico. Fijáis, como si dices las cosas demasiado transparentemente, se pueden dar muchos problemas, entre ellos la imposibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, va a ser tan transparente tu posición, tan transparente la mía, que estamos enfrentados en algún litigio, que nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, lo mejor es decirlo de forma más o menos ambigua, de forma que te sirva a ti y me sirva a mí. Entonces hay como una defensa de la ambigüedad calculada. Pero o sea, hay como posturas. Consulta, no hay un conflicto, quizás me estoy equivocando, pero no habrá un conflicto ético si uno deja lugar a la duda para quizás esa duda usarla a mi favor en un futuro, por ejemplo. Yo creo que la ambigüedad no debería usarse nunca como estrategia, pero claro, estas recomendaciones vienen desde la disciplina, desde abogados que no creen en esto tan abiertamente del lenguaje claro, que incluso dicen, esto ni siquiera no es un aporte, esto es un problema para nosotros, que por qué tenemos que incorporar esto, y aparecen este tipo de comentarios de la ambigüedad es una estrategia jurídica, en definitiva, una estrategia argumentativa. Sí, y yo siempre he escuchado, debe ser ahí un dicho bien chileno, que echa la letra, echa la trampa, y sobre eso se crea otra ley y que viene como a complejizar un poquito más, y al final queda como ahí un mix que nadie entiende. Sí, bueno, claro, el lenguaje claro en todo caso tiene que ver con esto de que la ciudadanía en definitiva comprenda la información. Entonces, yo entiendo también el punto de vista de los abogados que dicen, claro, esto tiene que escribirse así, de forma precisa, con los tecnicismos que deben hacerse, por cuestiones, como decían ustedes, de precisión, de no equivocarse, de no dar interpretaciones distintas. Entonces, por ejemplo, muchas veces, una palabra en latín contiene información mucho más precisa que presentarla en español. Entonces, yo entiendo eso, sí. Lo que yo creo personalmente, y esta es una postura personal, no tiene que ver con todo el movimiento del lenguaje claro, que no los hago responsables de esto, lo que yo creo es que el lenguaje claro tiene que utilizarse dependiendo de la audiencia o del destinatario de los textos. O sea, no sería necesario que, por ejemplo, dos abogados conversando entre ellos o en documentos que compartan solamente entre ellos utilicen un lenguaje claro, porque ellos dominan la terminología, o entre juez y abogado, por ejemplo. Pero sí creo que tiene que haber un esfuerzo cuando el destinatario no tiene conocimiento jurídico, que ahí sí tiene que, o sea, que finalmente que el ciudadano se entere cómo le fue en su caso, cómo le está yendo, le fue bien, le fue mal, de qué se trata esto que le está afectando. Entonces yo creo que hay que diferenciar por destinatario. Tú nos hablaste antes, tras bambalina, de la comunicación de riesgo. Ahí cuéntanos un poquito más, porque el lenguaje claro me parece que es fundamental. Sí, sí, lo que yo les decía era que precisamente una de las ideas de investigación que tengo como pendiente, como en mi to-do list de cosas por hacer para investigar, tiene que ver con la comunicación de riesgos. Como yo lo veo, la comunicación de riesgos es como el equivalente en medicina al lenguaje claro en el ámbito jurídico, ¿ya? O sea, la comunicación de riesgos surge precisamente en momentos de crisis sanitarias, donde es necesario entregar información de manera precisa y certera a la población, ¿vale? Entonces, y se ha comprobado, investigaciones que surgieron sobre todo post-COVID o durante el COVID, que fue eterno, precisamente que en países donde hubo peores estrategias comunicacionales,
hubo más muertos, en definitiva. Entonces, recuerdan el caso de Brasil, donde precisamente se hizo famoso por cómo se transmitió la información de qué era esto del COVID-19. Pasó en Chile también. Recuerdan cuando al personal de salud se le atacaba cuando volvían a sus casas, a sus residencias, porque se sentían que eran personas que tenían que salir de ahí, porque eran peligros para el resto de los residentes. Entonces, finalmente la comunicación de riesgos lo que intenta hacer es eso, entregar información de forma precisa, certera, clara, real, además, no estas informaciones falsas, o sea, notificar además qué información es certera y qué información es falsa, precisamente para que la población pueda actuar de forma informada, que pueda conocer los riesgos reales de una crisis sanitaria como el COVID-19, que pueda conocer los riesgos reales de una enfermedad o de un problema de alguna catástrofe natural, por ejemplo, y que pueda, sobre la base de esa información, pueda actuar. Entonces, por eso digo que en algún momento quiero estudiar esto de la comunicación de riesgo. Pensé hacerlo durante el COVID-19, pero era muy inmediato, era muy encima. Pero creo que es un tema súper interesante porque sería, creo que es súper útil contar a lo mejor con un modelo lingüístico, retórico, que finalmente te entregue como pautas concretas como, mira, para entregar información de esta naturaleza, esto sí, y evita estas otras cosas, por ejemplo, como no hagas esto y si haz esto. Eso es lo que yo me imagino, como después de una investigación llegar a un modelo que permita entregar a las autoridades locales, nacionales, a quien sea, como un modelo de cómo comunicar esta información en definitiva de forma precisa, certera, que evita en definitiva más tragedia de la que ya se da en una crisis sanitaria o en una catástrofe natural, por ejemplo. O de hecho ni siquiera a lo mejor es llegar a una crisis, porque convengamos que, bueno, Lical la otra vez se fue a hacer un examen y llegó contando su diagnóstico y le preguntamos, ¿y eso es bueno o ni malo? No sé, ni idea. Claro, porque ahí uno tiende, por ejemplo, a repetir y repetir, pero sin conocer la magnitud de la información, es no comprender realmente lo que está sucediendo y tener claro, como dices tú, quizá un modelo para prevenir o un modelo para informar, para luego que la información esté totalmente categorizada, segmentada y ordenada de forma que el público la pueda entender de una forma efectiva. Sí, y yo creo que no tiene, o sea, tiene que ver mucho, sí, con esto que conversamos, médico-paciente o de las autoridades a la población, o de este caso también como de un examen, ¿qué dice este examen? Pero también tiene que ver como con la parte, creo yo, administrativa del mundo de la salud. O sea, ¿quién entiende cómo hacer un trámite en la Compin? ¿O quién entiende las resoluciones que te llegan de la Compin? Sí, claro. Comentábamos hace un tiempo con un amigo que le había... los dos con doctorado en lingüística, él y yo, o sea que deberíamos entender más o menos qué dice... Con las competencias adecuadas para entenderlo. Con las competencias al menos comunicativas, se supone, esperamos, adecuadas para entender, y ninguno de los dos era capaz de descifrar si la solicitud a la que había hecho él, a la Compin, le había favorecido o no le había favorecido. Ese era el nivel de dificultad del texto. Entonces... por eso digo, no solamente como en lo práctico, concreto, sino que también en el ámbito administrativo, que se te abre otro mundo. Ahí hay otra idea de investigación, si a alguien le interesa. Sí, y ahí nos contaste, por ejemplo, el tema en salud de una pandemia. Sí. Pero, por ejemplo, en temas jurídicos, bueno, hace poquito votamos por una constitución que no sabíamos, creo yo que mucha gente tampoco conocía la constitución. Fue un bonito tiempo, digamos, para conocer nuestra constitución. Sí. Otros, por ejemplo, no conocían la nueva constitución. Ni la antigua. El argumento, yo creo, sí, y el argumento era que desconocimiento, no la entiendo. Tal cual. Sí. Y también mucho texto, no lo voy a leer. Porque ahora también hay hasta incluso cierta resistencia a leer textos demasiado extensos. ¿Cómo lo ves tú, Paulina? Sí, yo creo que sí. O sea, primero, para centrarnos en el tema de la Constitución, sí, fue mucha falta de información y de transmitir nuevamente la información de forma clara. Y ahí se nos juntan un poco las dos líneas, como no el lenguaje claro a la ciudadanía, pero también transmitir la información de manera precisa, ¿no? Creo que ahí pudo haberse hecho algo más, no lo sé, es fácil decirlo desde ahora, ¿no? Claro. Pero en ese momento, claro, sí, exactamente, pero claro, en ese momento, o sea, en tiempo récord se hizo una constitución, se armó todo el equipo que lo iba a hacer, pero claro, mucha desinformación, muchas personas que, ¿por qué no lo entiendo? Bueno, ¿y entiende la del 80?
tampoco, pero apareció. Yo creo que son como argumentos que se van contagiando socialmente, en definitiva. No voy a decir que no, y como tengo que tener un argumento para decir que no, porque si no socialmente se ve mal, no porque no la entendí, no porque era muy larga, no porque, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí creo que hubo algún problema que a lo mejor se podría resolver de otra manera, insisto, desde ahora. Pero también se toca el tema de los textos extensos. Yo creo que han cambiado las formas de leer, desde a lo mejor que nosotros leíamos en algún momento a lo que es ahora. No creo que lean mucho menos nuestros estudiantes actuales, pero sí leen distinto. Y esto de la inmediatez de las redes sociales, de textos breves, cortitos, que todo se sintetiza en un video, en un texto muy, muy cortito, creo que sí, que efectivamente tienen menos capacidad de concentración por periodos más largos probablemente. Como, claro. No, esto insisto, de la inmediatez de las redes sociales, que todo pasa rápido, que todo se va rápidamente también, puede tener... Porque además el ejercicio de leer igual implica concentración, quizá... mitigar los demás estímulos, y con tanto estímulo en redes sociales, quizá ahí, como dices tú, cambia la forma de leer. Y sí, pues. Desde tu percepción, o según lo que tú has leído, o lo que tú has investigado, ¿cuál sería esta nueva forma de leer? Que me parece interesante porque no lo había escuchado jamás. O sea, es otro formato. Otro formato. Claro, o sea, nosotros probablemente leíamos libros, teníamos libros en la casa y eso era lo que leíamos, en papel. Luego cambió un poco a la pantalla, ¿cierto? Al computador, con, no sé, 2005, 2006, de hecho, aparecieron proyectos Fondesit que precisamente estudiaban eso, la diferencia entre leer en papel y leer en pantalla. Uh-huh. Pero leer en pantalla estábamos entendiendo libros que se leían en el computador, ¿no? O sea, nada parecido a lo que es ahora. Y creo que eso ha evolucionado ahora a todo en el teléfono. Entonces, ya han aparecido otros géneros también que nosotros no conocíamos cuando éramos más chicos. Yo creo que teníamos el libro, teníamos el Condorito que hablábamos hace un rato, uh-huh. Pero ahora existen muchos géneros, muchos soportes distintos que permiten leer otras cosas. El Wattpad, por ejemplo, que usamos mucho, o que se usó mucho, no lo sé, o otros géneros que tienen que ver con el cómic, por ejemplo, que ahí hay mucho fanatismo de muchos adolescentes por el cómic. Entonces, por eso digo que han cambiado las formas de leer, han cambiado los formatos. Y todo eso se ve cruzado, creo yo, por el uso del teléfono y de las redes sociales. Hace poquito conversaba con mis estudiantes de Derecho, que les hago un curso en primero de estrategias de estudio. Entonces, uh-huh. Ellos efectivamente reconocían que el teléfono es un impedimento para concentrarse, a propósito de lo que decía Lical. Sí. Porque, por ejemplo, tienen que ellos en TikTok, yo no tengo TikTok, entonces desconozco el mundo TikTok, pero lo que ellos me explicaban, que me sentí muy mayor cuando lo explicaban. Nos ha pasado. No ha pasado todo. ¿Te ha pasado, Olga? Claro, sí, por me decían, es que, profesora, es que si no pierdo mi racha. Y yo, ¿qué es la racha? ¿Qué es perder la racha? Que si un día ellos no comparten algo o no hacen algo en TikTok, pierden como su racha de 500 días continuos haciendo algo en TikTok. Entonces, y era una tragedia perder la racha porque eran 500 días o 1000 días o no sé cuántos cientos de días invertidos en TikTok. Entonces, aunque tuvieran la prueba el día siguiente, tenían que entrar un momento a TikTok para no perder la racha. Entonces, todas esas cosas no las teníamos hace un tiempo. Por eso digo, han cambiado los modos de leer. Siguen leyendo. Uh-huh. Leen TikTok, leen redes sociales, leen Instagram, leen Wattpad, leen cómic, pero de otras maneras. En otro formato, claro, porque hay que, por ejemplo, canales de divulgación, nosotros, donde, claro, explicamos, no sé, algún proceso químico, físico, astronómico, o en este caso, explicando no sé, cómo escribir, redactar un texto, pero esto, claro, no es papel, o sea, no es lápiz, o sea, tinta y papel, es un formato audiovisual, visual, explicativo, esquemático. Sí. Y lo importante, creo, ahí quizás es el tema de la concentración. Y también tener el juicio de saber si lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, cuáles son las fuentes, si es que es una información que tiene algún tipo de sesgo. Ese espíritu crítico de que si me estoy aprendiendo algo, cuestionarlo también. Que eso yo creo que es una de las cuestiones más complejas, más difíciles, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial. Claro. Hoy día mismo entregué una evaluación a mis estudiantes de primer año también y tenían muchos problemas de ortografía, de puntuación, y ellos no lo podían creer. Me decían, pero profesora, si lo pasé por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me lo corrigió así.
Entonces, esta creencia de que la inteligencia artificial lo hace todo perfecto, de que tiene toda la razón, de que no importa el conocimiento humano, el ojo humano, creo que ha aumentado un poco. O sea, empezó con el tema de las redes sociales, esto de qué noticia es verdadera, qué noticia es falsa, pero ahora con la inteligencia artificial, esto de creerle a ciegas a la inteligencia artificial, creo que está súper generalizado, al menos en ese nivel en ese grupo etario, como primer año de universidad, esto de creerle a ciegas a la IA. Pero quizá eso es parte del aprendizaje. Por ejemplo, en primer y segundo año... Esperemos. Claro, esperemos. Sí, pero de hecho se incluye como contenido en la malla nueva, que es en este curso. Hay 2 o 3 sesiones sobre uso de ChatGPT, por ejemplo, precisamente para enseñarles a usar. O sea, es una herramienta que existe. Es una herramienta, claro. Es una herramienta que existe, no la podemos ocultar, meter debajo de la alfombra porque está, pero úsenla bien. Entonces hay como unas clasecitas también como para que la aprendan. No las han tenido todavía. Está la ley como del mínimo esfuerzo, o sea, sí, claro. La paso por la IA, Por ejemplo, a veces hablamos con Sergio, decir que, por ejemplo, la IA te ayuda a salir de la hoja en blanco. Por último, te tira un par de párrafos y ahí empezar a tomarlo, recortarlo, armarlo, reordenarlo. Pero no que sea el producto final, decir, hoy estoy aburrido, hazme mi tesis y presentarlo. Sí, o esto de que te lo corrija, ¿no? Claro. Y creer que todo esto que te hizo la IA es lo cierto, es la verdad, en definitiva. Su último filtro sin duda. Sí, que no entienden todavía, yo creo. Que espero que sea solo error de novatos, porque si no estaríamos en graves problemas, creo. No, sí. Con Sergio nos pasó el contrato de arriendo de este espacio, lo hicimos con la IA y de hecho nos van a desalojar ahora mismo. No, mentira. Desalojados. Claro, desalojados por mal manejo del concepto. Oye, Paulina, bueno, nos dijiste que desde muy pequeña lees y te encanta leer. Sí, también desde muy chica. ¿En tus tiempos libres lees o lo tienes integrado en tu rutina? Y además de la lectura, bueno, primero, ¿qué tipo de literatura te gusta? Y segundo, ¿qué otros hobbies tienes además de la lectura? Ya, la verdad es que es divertido cuando me preguntan por hobbies desde que nació mi hija. No sé si han visto hay un meme, que me gustan mucho los memes, eso podría ser un hobby. Hay un meme que dice como, soy madre. Cuando me preguntan por mis hobbies, no sé si decir, quiero dormir 8 horas, quiero comer comida caliente. Claro. Entonces no, pero es un poco como para decir que efectivamente como que los hobbies cambian un poco, sobre todo con niños tan chicos. Pero sí, efectivamente los memes son una cosa que comparto harto con amigos para reírnos como de la vida misma, de uno mismo. Viajar todavía trato de mantenerlo un poco con mi pequeña, ya no en las mismas frecuencias que antes, por supuesto, pero de hecho se ha integrado a acompañarme a viajes académicos desde súper chica. Yeah. Creo que la primera vez que fue a un congreso conmigo tenía 7 meses ella. Y en el congreso presente, así que se integra un poco de a poquito. Pero viajar sí, me gusta mucho, me gusta cocinar, me gusta andar en bicicleta, leer también, aunque leo ahora mucho más de mi área, de mi disciplina que otras cosas, pero no sé, de adolescente me gustaba un poco Stephen King, por ejemplo, como Cujo, como de ese tipo de ficción. Creo que fue las últimas cosas de ficción que leí y después me puse como a leer otras cosas que tienen que ver generalmente con mi área disciplinar. Esa es la verdad. O sea, lees como para tener más herramientas para desenvolverte profesionalmente. Pero claro, pero no es con el fin siempre como de trabajo, sino que es como el área que me interesa. Entonces claro. me compré, ahora estoy leyendo un libro que por ejemplo se llama, que es sobre el lenguaje claro, pero es a Psycholinguistic Approach, o sea, como una aproximación psicolingüística que explica finalmente como cuestiones cognitivas o de funcionamiento cognitivo detrás de la comprensión o no de los textos jurídicos, del lenguaje claro o no claro. Me regalaron hace un tiempo un libro que se llama El infinito en un junco, que no tiene que ver nada con mi área, pero es, o sea, con lingüística ni derecho ni nada, pero es como la historia del libro. Entonces finalmente igual se vincula porque la gente que me va regalando el libro como que me regala algo parecido a lo que hago. Sí. Entonces, pero eso, cocinar, andar en bicicleta, viajar. Pregunta ñoña, ¿algún libro que te haya costado por quizás la complejidad o que tuviste que releer varias veces para entender el sentido de las palabras? Los textos jurídicos al principio. Sobre todo cuando armábamos este proyecto de Derecho en la Católica del Paraíso, como seleccionar los textos para los estudiantes, o sea, leerlo primero yo y entenderlo yo para luego explicarlo a los estudiantes fue un trabajazo, no
no es sencillo meterse en el tema, sí. Ese fue como... Sobre todo porque te pillaba como nueva en el mundo político. Absolutamente, sí, pues, sí. No tenía idea de nada de ese ámbito. Oye, entonces, te ha tocado de muchos seminarios, Sí. congresos. Mm. ¿Cómo has visto que, o cómo has sentido el hecho de que se comienza como a internacionalizar un poquito la investigación que estás desarrollando? Eso ha sido súper enriquecedor, la verdad. Desde que empecé el postdoc o desde el doctorado incluso, que tenía la posibilidad como de salir afuera a otros países a compartir mi investigación. Y eso es súper interesante porque finalmente te permite, o sea, primero conocer como a otros autores que lees, o sea, gente que tú lees, en definitiva después va a escuchar tu trabajo, que eso me parece como, o sea, la primera vez que me pasó era como alucinante, como habían, o sea, en algún congreso en el que estuve, había un autor que yo había leído mucho, que yo había citado mucho, y tenerlo ahí como, era como, guau. Pero también te ayuda mucho a armar equipos. O sea, de hecho, muchos de los convenios internacionales que hemos firmado entre la Universidad de La Serena y otras instituciones han sido porque hemos logrado ir a un congreso, a una universidad, que alguien que le interesa tu trabajo está haciendo algo similar y en definitiva termina en un convenio que permite que gente de allá venga hacia acá, que gente de acá vaya hacia allá, que vengan estudiantes, que vayan investigadores. Entonces creo que esa es una cosa. Y también el tema como de enriquecer finalmente la mirada, los métodos, las tecnologías que se utilizan en otras partes, traerlos a tu investigación, creo que eso también es súper interesante. Como tener esa otra mirada que no es lo mismo leerla que vivirla como directamente, cómo están trabajando en otros sitios para hacer investigación similar a lo que tú estás haciendo en definitiva. Que eso no se plasma en el artículo, ni en el libro, ni en nada. Es como hay que vivirlo en esa instancia. No, y sobre todo si es que hay alguna mesa de trabajo o alguna conversación post, alguna ponencia, es interesante Sí. porque ahí en ese pimponeo de ideas nacen nuevas ideas o claro, uno aprende una metodología, una forma Tal cual. u otra idiosincrasia o otro tipo de estudiante. Quizás los estudiantes de Derecho de, no sé, de Argentina tienen otra falencia, por decirlo de alguna forma, y es interesante ese como intercambio de pareceres y de ideas, o, oye, mira, yo tuve este mismo problema y lo resolvimos de esta forma. Sí, de hecho, a partir de eso, ahora que mencionas los estudiantes de Derecho, en algún momento durante la pandemia hicimos clases espejo. Entonces un investigador de la universidad de Barcelona le hizo una clase a mi estudiante y después yo le hice una clase a sus estudiantes, que fue súper interesante también como ese intercambio. Creo que finalmente enriquece la investigación, pero también tiene impacto en la docencia, en definitiva, porque estáis trayendo y llevando conocimiento que estáis recién sacando del horno, por decirlo muy coloquialmente. Eso creo que es súper interesante. ¿Y Pauli? O sea que, bueno, la Amanda López, que hoy día está enfermita, ¿no? Debe estar haciendo en la casita, quien también ahí estuvo recopilando. La teníamos enfermita porque está sobrevendidísima. Sí. No, sí, ahí le mandamos unos tapsin y unos berlines para que se mejore. Oye, ella nos hablaba un poquito y a mí me llamó la atención, de hecho lo notamos acá, sobre el uso de metáforas cognitivas en textos periodísticos del ámbito de la salud, ¿no? Sí. ¿Entendiste ese enunciado, Sergio? Es que me llama la atención porque es tu área, además. Sí. Ese fue un trabajo que hice en el magíster, de hecho, ¿Ya? y que después se publicó casualmente en una revista de acá de La Serena. Creo que es lo último que hice con discurso periodístico, no lo he vuelto a retomar, en algún momento lo voy a retomar. Sí, a ver, en esa investigación básicamente lo que hacíamos era el uso de las metáforas, pero no las metáforas entendidas como esta figura retórica literaria de poemas, no, sino que las metáforas como formas de comprender el mundo, en definitiva. ¿Ya? Entonces, en el ámbito de la salud, por ejemplo, que este interés surge por cómo aparecen las noticias relacionadas con la salud. Por ahí empieza mi interés. Entonces, por ejemplo, en ese cuando hice la investigación estaba el tema de la influenza, de la AH1N1. Entonces, finalmente, como para adelantarme a la conclusión de la investigación, es que, claro, el ámbito de la salud se concibe finalmente como un ámbito bélico. Entonces aparecían titulares como, por ejemplo, médicos luchan contra este virus. ¿Te fijas? Como la última batalla de ¿te fijas? Como los no sé cuántos muertos que se llevó la H1N1. Entonces, si así hay como la comparación o qué había detrás de expresar esto, es que finalmente este bicho, o sea, había una guerra entre el personal de la salud, que eran los buenos, por supuesto, que estaban luchando contra este enemigo que era el bicho de ese momento, que era la influenza. Entonces,
A eso se refiere, como el uso de metáforas cognitivas, que insisto, es como la metáfora es este mecanismo que te permite expresar las cosas de cierta forma que representa una concepción de mundo. Entonces, cuando tú dices, los médicos luchan contra esto, lo que está detrás es esta concepción de mundo, de que finalmente hay una batalla contra un enemigo, que es este bicho, y quiénes son quienes nos están defendiendo en definitiva, los equipos médicos. Entonces, a eso se refiere Pero es que somos buenísimos. sí, pues, sí, no, Claro. de hecho, me dieron mucho material en ese momento. A eso se refiere con las metáforas cognitivas en el ámbito de la salud. Es súper interesante. Claro, es como decir, estoy batallando contra el cáncer. Y, Tal cual. y a veces Tal cual. hay que tener cuidado, pienso yo, por ese tipo de cosas, porque una batalla la puede ganar y perder alguien. Y es como, oh, perdió la batalla contra el cáncer, es como que Sí. fue débil. Y no necesariamente porque Sí. fue débil, fue porque Sí. la enfermedad estaba muy avanzada o Sí, se a detectó eso se tarde. refiere, a eso se refiere, pero claro, finalmente, y la conclusión un poco de esa investigación es que claro, que probablemente, ustedes me podrán decir si es sí o no, Ujú. estos usos surgen precisamente como para hacer llegar la información a la población de cierta manera, que vamos a dar lenguaje claro de nuevo, comprensible, cercana, o incluso para transmitir como una postura en definitiva, ¿no? Esto de la guerra que hay detrás, la batalla contra la salud. Sería interesante, por ejemplo, ver lo que pasó con el COVID, no lo sé. A lo mejor también hay algo por ahí de eso. Hay otra idea de investigación de curso periodístico. Sí, pero es que además yo estoy de acuerdo con Lical porque el lenguaje construye también realidades. El lenguaje está en todo, es transversal a todo. Claro. Por eso tengo tanto trabajo. No, es que nosotros siempre, a nosotros como oficina de divulgación nos toca eso porque a veces, o sea, cambiar una palabra, como decías tú, una Sí. coma, una palabra, cambia todo el sentido de la oración y si uno va cambiando y cambiando y cambiando, quizás hasta llega, por ejemplo, a perderse el sentido de la frase o pierde mucha esencia, mucho de la sustancia que traía de antes. Sí, sí, sí. Sí, que ese es uno de los argumentos contra el lenguaje claro, que las reformulaciones en definitiva van a alejar tanto esa versión original que va a terminar en otra cosa, pero... Sí, yo me sorprendo de las conclusiones de Lical. No, Lical está muy interiorizado en el No. tema, él está muy interiorizado en el tema. me lo- Se preparó, se preparó. No, alcalde, compadre. No, no, eso es porque Amanda, que hace un gran trabajo leyendo. Aquí nosotros jugamos a lo que dice el entrenador y ella es la entrenadora, nosotros repetimos. Porque de lo que dije no entendí nada. No. Oye, Eso es lo que no hay que hacer, muchachos. Quienes nos escuchan. Paulina, para quien quiere meterse en este mundo de la lingüística, ¿qué le dirías a aquellos que comienzan a meterse en ese mundo o lo visualizan y quieren? Libros. Lean, escriban. No, no me gusta mucho dar consejos porque no sé si soy tan buena haciéndolo, pero no, yo creo que, o sea, lo primero que creo que como una primera barrera, una primera duda que entra cuando profesora, letras, como entrar a este mundo es como sustento para la vida, en definitiva. Yo creo que no hay que tener ese miedo, en definitiva, como, o sea, se puede hacer el camino como para poder vivir de esto que yo decía que era lo que me gustaba desde muy chica, que terminó siendo mi profesión, en definitiva. Como no tener miedo, en definitiva. Si te gusta y estás seguro de que es lo tuyo, dale, adelante. Como, por favor. Hay que intentarlo siempre. O sea, sí, y también relacionado con el tema de la investigación, yo creo que una cuestión súper relevante es como centrarse más en los procesos que en los resultados. O sea, generalmente los artículos mejores no son los más citados, no son los más famosos, entonces creo que hay que aproximarse a la investigación en lingüística con la intención más de aprender y de aportar nueva información, más que con esto de tener un artículo súper exitoso, súper famoso, que venga por añadidura, ¿no? Pero creo que el objetivo debería ser como avanzar en el conocimiento, en la investigación, para que sea útil, o en la sociedad, como el lenguaje claro, o en la didáctica para formar estudiantes. Creo que tiene que haber como una intención detrás de por qué vas a llegar a este mundo. Creo que por ahí podría ir, no sé. Perfecto, para quienes nos escuchan, tomen nota y nosotros con Sergio ahora vamos a escribir un paper, así que probablemente te vamos a pedir ayuda para que revisen nuestros textos y nos ayudes. Nos dicen por interno que ya estamos llegando al final y como a todos los invitados, vamos a suponer que tenemos una máquina del tiempo. Ah, chuta, ¿ya?
y podemos viajar hacia el pasado. Ya. Y tú, Paulina, puedes ver a la versión más joven de Paulina. A la Paulina de 12, de 10, o esa pequeña Paulina que está ahí. 3 años, yo creo que era un baile en el jardín infantil, como 3 años creo. Mira, y esa gráfica que dice todas fuimos niñas que somos científicas, este es un programa súper bonito que busqué, Ujú. que es Liderazgo Femenino en Ciencia y Tecnología, con un programa gubernamental, hace un par de años atrás, y afortunadamente que seleccionada para la primera versión, Sí. que hubo una selección a nivel nacional y yo postulé con Ignace porque había o sea, eran muchas mujeres que iban a seleccionar a nivel nacional para usar este programa. Y nada, pues quedé y fue súper interesante y ahí hicimos un grupo súper bonito con las otras niñas pequeñas que son científicas de distintas áreas, de distintas universidades, increíbles. Ese programa en algún momento hicieron esa gráfica de cuando éramos niñas finalmente y tiene que ver con esto que conversamos antes como de Persiskill, ¿no? Que todas fuimos estas niñas con ideas, con gustos y que realmente somos científicas que nos dedicamos a esto que nos interesó desde pequeña. Nos gusta esa gráfica. Y ahí estoy en el jardín como de 3 años, ¿tío? O sea, ya estaba leyendo ya. Pero, y volviendo a la pregunta, porque claro, todos alguna vez fuimos una semilla y esperamos ser un árbol robusto, grande y sabio. Me da. No, poesía barata. Si pudieses darte un consejo a ti misma, a la joven Paulina, alguna palabra de aliento, un abrazo, un apretón de mano, si pudieses decirte o hacer algo, ¿qué harías? Diría, persiste y confía. Pero de que eso, como precisamente relacionado con esto, te gusta tanto algo que dale, persiste. Por supuesto. Un gran consejo, muchos consejos, Y confianza, persiste y confianza. resiliencia y vamos con todo. Cuesta la confianza de repente. Sí. Sobre todo, a veces uno es un poco inseguro cuando es chico. Esperemos que la confianza se vaya construyendo de a poco, porque cuesta poquito destruirla. Sergio, consejos para nuestra audiencia. Consejo para nuestra audiencia: seguirnos en redes sociales, continuar. Tenemos que se suscriban, que le puedan dar ahí un ligazo a la campana y para que les puedan llegar las notificaciones. Eso lo pensaste toda la noche. Sí, lo pensé. Que puedan seguirnos en redes sociales, puedan ahí Comentarios, consultas. Si tienen alguna consulta, la dejan en los comentarios. Nos ponemos en contacto con Paulina y resolvemos sus dudas y consultas. Absolutamente. En este 7º capítulo tuvimos alimentos funcionales, Sí. diseño, astronomía, arquitectura, lingüística, lenguaje claro, superalimentos, de todo un poco, así que esperemos que hayan disfrutado este capítulo, como han disfrutado toda la temporada. Nos queda solo un capítulo para finalizar esta temporada. Una sorpresa, Mónica. Ya, vamos a ver si preparamos algo. Yo creo que tenemos algo. Tengo redactado ahí un contrato. Oye, sí, agradecer No, a gracias. Ina, gracias por Lo pasé venir. increíble. Muchas gracias. De verdad que lo pasé súper bien la conversación. Gracias. No, gracias a ti por venir y muy interesante la conversa, aprendí mucho y estamos en contacto para el siguiente capítulo, la 4ª temporada y mucho más en el canal de Divulgación U Serena. Que estén muy bien y léanse algo antes de dormir para que aprendan. Muchachada. Ya. Besitos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.